Bienvenidas a un nuevo tutorial. Hoy vamos a hacer ese bonito gorro. Es un gorro navideño. Bonito regalo para niños, también para adultos. Yo he utilizado para este gorro una lana, se llama Caricia, una aguja lanera y también un gancho de 2,5. He usado 4 colores, como notáis aquí, 4 colores de lana. También yo he hecho una bufanda exactamente igual como el gorro. Si os gusta mi trabajo, por favor, suscríbete a mi canal, déjame un like, un comentario, toca la campanilla para no olvidar, para avisarte cuando subo otro video. Y por favor, si os gusta, podéis compartir con vuestros amigos este trabajo. Gracias. Vamos a hacer este gorro. Uno, dos, vamos a empezar con cadena. Vamos a empezar con el borde. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cadenas. Si queréis hacer el borde más ancho, podéis poner más cadenas. Yo lo voy a dejar así, en 10 cadenas. Hacemos 2 cadenas más. Cogemos una hebra y nos metemos aquí donde tenemos el dedo, donde hemos empezado a hacer estas 2 cadenas. Y hacemos puntos de medio altos. Todo el borde lo vamos a hacer de puntos medios altos. Cojo hebra, me meto en el siguiente, saco por aquí. En el gancho tengo 3 hebras, saco por las 3, salgo. Cojo hebra, me meto en el siguiente y salgo por las 3. Entonces es el punto medio alto. Y así vamos a hacer todas las vueltas de puntos medios altos. Os voy a enseñar cómo vamos a hacer la siguiente vuelta. Y luego hasta terminar la medida de la cabeza, alrededor de la cabeza. Vais a medir la cabeza y vais a hacer cada una cuánto tenéis que hacer el borde de largo. Una y me queda una más aquí. Voy a coger esta y salgo por 3. Subo 2 cadenas aquí, 1 y 2. Doy la vuelta al trabajo y voy a empezar a hacer medios puntos, pero voy a coger solo aquí. Como notáis, tengo dos hebras. Voy a trabajar solo la hebra de atrás y voy a sacar y saco por las 3. Cojo hebra, me meto en la de atrás, en la hebra de atrás y saco. Y así va a ser toda esa parte del gorro, todo el borde del gorro, hasta la medida como queréis, como he dicho. Cojo hebra, me meto en aquí, tengo 2, se nota, ¿no? Estos 2.
pero yo cojo solo este. Y luego saco por los 3. Otra vez me meto y igual saco por los 3. Hasta terminar esa vuelta. Y aquí me toca hacer el último y lo voy a hacer igual. Subo 2 cadenas, doy la vuelta y voy a hacer exactamente que he hecho la vuelta anterior, como he hecho la vuelta anterior. Cojo hebra, aquí tengo el primer punto y voy a hacer la primer cadena, punto, perdón. He terminado de hacer el borde de ese gorro. Yo lo voy a hacer para una nena de 8 años, pero lo podéis hacer para niños más pequeños o también para adultos. Así que tenéis que tomar la medida adecuada para quien queréis hacerlo. La mía tiene 40 centímetros. Doblada va a tener 20. Y como notáis aquí, se da mucho. Así que esa es la parte del borde del gorro. Ahora voy a empezar con la parte de arriba. ¿Y qué voy a hacer? La parte de arriba va a ser todo de puntos altos. Y subimos 3 cadenas. 1, 2 y 3. Y en cada punto vamos a coger. Aquí tengo el primer punto. Aquí en el medio vamos a hacer el siguiente punto alto. En el medio, aquí donde tenemos esa raya así en el medio, vamos a hacer otro punto alto. Aquí encima de este, otro punto alto. Y así vamos a hacer hasta terminar toda la vuelta de puntos altos. Como he dicho, ese gorro va a ser muy fácil de hacer, es un gorro muy fácil de hacer. Son todos puntos altos. Solo que cambiamos un poco en el medio, vamos a hacer unas rayas de otro color, del negro. Como es un gorro de Navidad, vamos a hacer unas rayas, pero hasta llegar ahí vamos a hacer todas las vueltas de puntos altos. Cuando llegamos al final de esa vuelta, vamos a empezar con la siguiente vuelta. Subimos 3 cadenas, damos la vuelta y vamos a hacer un punto alto encima de cada punto. Así que terminamos hasta aquí. Subimos 3 cadenas, damos la vuelta y encima de cada punto vamos a hacer un punto alto. Y eso es todo hasta llegar al nivel donde voy a poner esta raya, que vamos a hacer una raya más ancha con negro. Y eso es todo. Hasta llegar ahí vamos a subir con puntos altos. Pero esa parte de abajo, este borde va a ser doblado. Lo vamos a doblar aquí. Tenía un nudo y por eso tengo estos hilos. Así que va a ser doblado. El gorro se va a quedar doblado. Y así que hasta aquí subimos y luego con puntos altos y vamos a hacer más de ese borde que se va a ser tapado, que vamos a hacer los puntos hasta llegar cuando llegamos aquí, va a ser tapados de ese borde y luego subimos unas vueltas más de puntos altos. Cuando llego
Al nivel donde voy a poner, voy a cambiar de color, os voy a enseñar y os voy a decir cuántas vueltas he hecho yo de puntos altos. Hasta aquí he terminado el gorro. Como se ve, he hecho a partir de aquí todo en punto alto. Nada he modificado, solo puntos altos. Solo que aquí he cambiado de color, he puesto esa raya de negro. Ahora os voy a decir cuántas vueltas he hecho yo de puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 con el rojo hasta aquí. Luego he hecho 1, 2, 3 y 4 en negro. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 otra vez con rojo. Para mi medida ya es bastante como tengo aquí. Ese gorro, como he dicho, tiene dos caras, que da igual cómo lo vais a poner, porque tiene como está trabajado solo en puntos altos y aquí en puntos bajos, como sabéis, tiene dos caras. Así que da igual cómo lo vamos a poner. Aquí lo vamos a doblar hasta aquí, donde tenemos hasta donde empezamos con los puntos altos. Ese es el borde. Luego lo doblamos y lo vamos a unir, lo vamos a coser aquí. Y luego vamos a hacer la parte, unirla, ¿cómo decir? Voy a meter un hilo en punto zigzag y voy a unir esa parte de arriba. Pero os voy a enseñar cómo voy a hacer. Ya aquí voy a cortar el hilo, que ya he terminado mi medida del gorro. Voy a coger una aguja lanera y voy a empezar a coser toda esa parte y a unir el gorro. Vamos, yo he dejado aquí para que esa es la parte dentro y así va a ser doblado. Así lo voy a doblar yo, porque aquí he hecho aquí como notáis, doblando se ve donde he escondido los hilos sobrantes. Y así que para no se vea estos hilos, voy a doblar así. Y entonces vamos a coser, lo voy a coser en esa parte. Pero da igual, si no se nota mucho como he doblado ahí los hilos, como he escondido los hilos. Y vamos a empezar a coser. Esa es una cosa que depende de cada una, como sabéis, como queréis coser, unir se puede también con el gancho, da igual, esa no es una, exactamente tenéis que hacer como hago yo, pero os voy a enseñar cómo hago yo. Ya salió aquí con la aguja en esa parte, otra vez me meto en la misma parte y luego en la siguiente, salto en la siguiente, saco, me meto en la misma y me voy en la otra parte. Aquí otra vez igual, me meto en esa parte y salgo en la otra. De aquí en la misma parte donde estoy con la aguja, me meto igual y me voy en la otra parte. Así que yo no voy a coser así, no. Así que yo
he enseñado cómo voy a coser o cómo voy a unir yo este gorro. Pero chicas, como he dicho, podéis unirlo también con el gancho. Da igual cómo lo vais a unir. Cuando termino de unir esa parte, ¿qué voy a hacer? Os voy a enseñar ahora como para luego no tener que hacer otro. Así, voy a coger un hilo doble. Lo he puesto doble. Voy a meter en la aguja el hilo. Se ha quedado uno fuera. Como está doble. Yo lo pongo doble para que tenga que sea más duro para no deshacerse y para aguantar bien. Por eso pongo así. Y voy a empezar. Me meto por abajo, salgo por arriba, me meto aquí por abajo, salgo por arriba, por abajo, para arriba, aquí abajo, arriba, así toda esa parte de arriba. Y el gorro se va que luego apretamos cuando llegamos al final en esa parte de aquí. Apretamos y ya cerramos, hacemos un nudito y cerramos también el gorro en la parte de arriba. Luego yo a ese gorro quiero, como es un gorro navideño, voy a hacerle un pompón blanco. Y también le voy a hacer, cuando voy a terminar, os voy a enseñar, le voy a hacer aquí en el medio como un cinturón. Para esa es la parte negra, es como un cinturón parecida como es Papá Noel, con esa parte negra, roja y negra y con el cinturón amarillo aquí en el medio. Así que yo voy a hacer este cinturón aquí con amarillo. Os voy a enseñar cómo voy a hacer ese y luego ese es todo que hacer. Yo no sé enseñaros pompones sabéis hacer o no, pero yo cuando llego a hacer el pompón os voy a enseñar también cómo hago el pompón. Y para este gorro esa es todo que es muy fácil, más fácil no se puede hacer y va a salir muy bonito. Para un regalo, para tu nieto, para tu niño, para tu niña, para personas adultas, da igual, que es muy bonito. Así ha quedado el gorro, me falta solo cerrarlo aquí y ponerle el pompón. Chicas, yo no voy a grabar cómo hacer el pompón, pero si queréis o no sabéis, podéis preguntarme y voy a hacer un tutorial cómo hago pompones. ¿Qué voy a hacer ahora a ese gorro más? Este trocito negro que lo tengo aquí es como un cinturón. Como es un gorro de Navidad, ese es un cinturón. ¿Qué le voy a hacer? Aquí en el medio, aquí es la parte de atrás. Aquí. Así es la parte delantera con el borde doblado. Voy a tomar medida que sea cuánto es de aquí hasta donde tengo yo puesto para darme la cuenta dónde está exactamente. Tiene que ser igual en esa parte como en esa parte. La misma medida. Os voy a poner así para que veas. Aquí esa es la mitad. Y aquí yo voy a trabajar. Aquí voy a hacer de aquí. Aquí voy a continuar así. Voy a bajar y voy a continuar con el amarillo para hacer el cierre, el parecido cierre del cinturón. Así que ahora os voy a enseñar
Yo empiezo a hacerlo de la parte de abajo, aquí, de donde está el rojo. Así me voy a subir recto por el punto, pero es este. Como notáis, tengo que llegar ahí. Y es este punto. Aquí meto el hilo amarillo por abajo y lo cojo con el gancho, lo saco fuera. Así. Dejo un trocito aquí que sea un poquito más largo, luego se corta para no salir. Hay que se han echado aquí. ¿Y qué voy a hacer? Voy a subir con puntos bajos de aquí hasta llegar aquí arriba. Y me voy cogiendo por abajo la hebra y saco por esa hebra. Ahora tengo en el gancho otra hebra. Me meto en el siguiente. Saco la hebra y os saco por esa. Es un punto más un punto deslizado, chicas. Me meto en la siguiente, cojo la hebra de abajo, saco la hebra y os saco por esta que yo tengo en el gancho. Y así voy a hacer toda la vuelta. Yo estoy mirando para ir recto, para que no se quede bien. Y así voy a continuar a hacer este trocito, una vuelta alrededor de este trozo que he apuntado yo aquí, que lo tengo apuntado. Cojo la hebra, saco la hebra y saco por la hebra que yo tengo en el gancho. Me meto en el siguiente. Hago igual, saco la hebra de abajo y yo saco por la hebra que yo tengo en el gancho. Otra. Subo en el siguiente, que es este de arriba. Saco y saco por esa hebra. Y me falta el último, este de aquí, y voy a hacer igual. Cojo la hebra y saco. Y una parte ya está hecha. Así se va a quedar. Ahora voy a ir así. Voy a coger igual la hebra de abajo y saco la hebra. Me meto en el siguiente hueco, en el siguiente punto, saco la hebra en el siguiente punto y saco la hebra hasta llegar donde tengo marcado aquí. Así. Y saco la hebra. Me meto y saco el siguiente y saco la hebra. Y así voy a dar esas vueltas alrededor de donde tengo los marcadores. Tengo aquí, como notáis bien, os digo otra vez, tengo esa hebra. O tengo en el gancho. Me meto en el siguiente punto. Cojo la hebra de abajo, o saco por aquí, por la hebra que tengo en el gancho. Voy a mirar un poquito, tengo que hacer un punto más. Me meto otra vez. Cojo la hebra y saco la hebra. Ya estoy a la medida necesaria donde tengo el marcador. Quito el marcador y ahora voy a bajar. Exactamente igual. Cojo la hebra de abajo,
Voy a bajar así, como he hecho en el otro lado. Me meto, cojo la hebra y saco. En el siguiente me meto, cojo la hebra y saco. Y eso es todo que tenemos que hacer, chicas. Sacar la hebra de abajo y sacar luego por el gancho, por la hebra que se queda en el gancho. Que me interesa a mí que se queda en línea recta. Voy a saltar aquí, espero que muy bien. Sí, pero aquí. Saco y me queda una más. Aquí, donde tengo en otra parte el primero donde hemos empezado. Ya. He terminado y este lado. Ahora voy a hacer la parte de abajo. Igual. No es nada complicado. Cojo la hebra por abajo. Saco la hebra. Me meto en el siguiente punto. Hago exactamente igual. Cojo la hebra y saco. En el siguiente cojo la hebra. Yo tengo aquí la hebra en el dedo, metida con los dedos o tengo enganchada ahí, en la parte de abajo. Y aquí otro. Aquí he cogido y la hebra que he dejado cuando he empezado a trabajar, pero solo tengo que sacar una. Ya me acerco del final. Es un poquito más que no vemos dónde está la hebra de abajo, por eso tenemos enganchada con los dedos abajo. Para no dar vuelta al gorro, para mirar dónde está la hebra. Esa es la última. Ya. Como notáis, se ha quedado bien, que está un poco luego después de. Lo vamos a arreglar, que quede bien, recto. Ahora voy a meter esta hebra de aquí de arriba o voy a sacar por abajo. Y aquí abajo voy a cortar. Pero no quiero que se note por donde he sacado la hebra. Y voy a hacer aquí o voy a sacar para que no se note que pase en otro punto. Y aquí he sacado la hebra, corto el hilo y hago un nudito y luego voy a cortar así. Ahora que le hago yo más con el mismo color amarillo, le hago solo dos puntadas que desaparecen como el cierre del cinturón. Así que voy a coger exactamente igual de aquí de abajo, voy a sacar de abajo la hebra, dejo que sea el trocito de abajo más largo para no sacarlo con todo y voy a ir haciendo igual, sacando puntos aquí. He sacado uno, voy a sacar uno más aquí en el otro punto, voy a pasar de ese punto
fuera, voy a saltar ese punto y voy a hacer uno más. Ya, así. Y ahora voy a meter por abajo, voy a sacar por abajo este hilo y ya se creará como un cierre a este cinturón. Y eso es todo, chicas, que tenemos que hacer para ese gorro de Navidad. Como he dicho, puede ser un gorro para niños, chicos, chicas, bebés, personas adultas, da igual para quien lo hacéis. Y el pompón lo vamos a hacer en blanco, con lana blanca. Yo lo voy a hacer con lana blanca el pompón. Aquí os he enseñado antes cómo cierro aquí el gorro y luego hago y pongo el pompón y el gorro está ya hecho. Os voy a enseñar después de ponerle el pompón cómo se ha quedado. Y otra cosa, chicas, que he hecho para he hecho un conjunto, también he hecho una bufanda. Y como no quiero hacer otro tutorial, es una bufanda exactamente igual como hemos hecho el gorro. Está hecha solo de puntos altos. Aquí, en la parte de cuando he empezado a hacer esa bufanda, he hecho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vueltas de puntos puntos altos en rojo. Luego, como he hecho exactamente al gorro, 4 vueltas de puntos altos en negro. Y luego vosotros hacéis qué medida queréis, cuánto queréis que sea de largo. Y luego vamos a terminar exactamente como hemos empezado, con 4 vueltas de puntos altos en negro y 8 en rojo. Y al final, todavía no lo he hecho, pero aquí yo le voy a poner a esa bufanda, voy a poner unos flecos en blanco, como he hecho el pompón del gorro. Y para enseñaros, como he dicho, no voy a hacer otro tutorial. Si tenéis cualquier duda, me podéis preguntar. Pero solo yo he puesto para decir cuánto es. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 35 puntos altos. Si queréis que lo hacéis más ancho, podéis poner más cadenas. Empezando con 35 cadenas más 3 para hacer la altura del punto alto. Y eso es todo, chicas. Ahora os voy a enseñar cómo hago yo los flecos de esa bufanda. Pero yo creo que sabéis hacer flecos, pero yo os voy a enseñar para quien no sabe. Mira, metemos aquí en el primer punto, entre los puntos. Así lo tenemos. Aquí hemos cortado el hilo y vamos a hacer, tenemos así, lo he puesto en 2, lo tengo así, la lana, y me meto en el medio, entre los dedos, y aprieto, y ya está el fleco hecho. Lo he hecho, hoy cortado lana mucha, pero no voy a hacer tan larga, más o menos que sea así, un fleco, pero luego voy a medir para no cortar tanta lana, pero ahora para enseñaros voy a dejar así. Hacemos exactamente igual.
nos metemos en el siguiente, o si no queréis hacer que sea muy cerca uno de otros, saltáis un punto y os metéis en el tercero, en el medio del tercero. Nos metemos aquí en el medio, así. Y como notáis aquí tengo más hilos, si queréis hacerlo más grueso, pero esa depende de cada una de vosotros. Mira, aquí ese fleco se ha quedado doble como este, así que podéis hacerlo así o así. Así que chicas, ese es todo que tenéis que hacer para esa bufanda. Luego, para no olvidar a deciros, aquí donde tenemos ese trozo en negro, aquí vamos a hacer exactamente con amarillo como hemos hecho aquí en el gorro. Exactamente la misma como este cierre, así vamos a hacer aquí, en esa parte de la bufanda, en las dos partes, en los dos lados. Vamos a hacer con amarillo este trocito de cierre, este cierre, así digo yo, el cierre. Como aquí me falta meter este, pero ese es todo que vais a hacer aquí también en la bufanda. Y chicas, cuando tengo todo terminado, os voy a enseñar cómo ha salido todo. Y ya está, es todo que tenía que enseñaros. Y como he dicho, cualquier pregunta tenéis sin problemas, me podéis preguntar. Así se ha quedado este gorro. Yo he hecho también una bufanda exactamente igual como el gorro. Aquí os voy a enseñar la bufanda, cómo ha salido. Y espero que os guste. Si os guste, estas cosas podéis compartir con vuestros amigos, enseñar a hacer a quien queréis vosotros. Para regalar un bonito regalo de Navidad para niños, adultos y para quien queréis vosotros. Nos vemos en el próximo video.